Hola amigos, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Donde quiera que te encuentres, recibe un cordial saludo de paz de tu canal. Dios te espera a ti y a mí con los brazos abiertos. Mi nombre es María López. Te saludo desde esta bellísima comunidad de Limor aquí en California. Hoy nos encontramos a dominguito 29 de septiembre del 2024, esperando que hayas ido a misa a darle gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas en la semana. También a pedirle perdón por todos los pecados cometidos también en la semana. Y que tenemos que ir a su casa como hijos que somos a visitarlo, a darle gracias a Dios por este regalo de un día más de vida que gracias a su amor y a su misericordia nos ha permitido podernos reunir tú y yo para poder hacer este video. También tenemos que darle gracias a la Santísima Virgen María, Madre del Salvador y Madre nuestra, que gracias a su obediencia que le dijo sí al Señor, hágase en mí, según tu palabra, que tenemos al Salvador. Por lo tanto, ella se ha ganado su lugar privilegiado en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida y especialmente en nuestra Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Así de que les damos gracias. También, como te digo yo a ti, gracias por el tiempo que tú me regalas al mirar este video. Sencillo, como siempre. Es de esta manera que lo hago con mucho cariño, con mucho respeto, especialmente para ti que me ves. ¿Listo? Aquí va. Ahora sí, cachetito, listo el cachetito, mejilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y de pilón 7. De lo bueno poco, de lo que se daba, se acabó. Pues ya después de darte la bienvenida, darle gracias a Dios, ser agradecidos, pues te preguntarás qué te voy a compartir el día de hoy. Pues continuamos con la bendita palabra de Dios. Allá tú en tu parroquia, que espero que hayas ido a misa, la escuchaste la reflexión del santo sacerdote, al igual que yo. Pero como te digo siempre, vamos a repetirla y te voy a dar yo mi interpretación, lo que me dice a mí, lo que yo entiendo, con lo que yo me identifico, y tú tienes la última palabra también allá en tu casita. ¿Qué te dice a ti? Acuérdate, acordémonos que todo aquel que escuchamos la palabra es especialmente para nosotros, no para el vecino, no para el que está al lado, es para el que lo escucha, es la palabra. Y ahí donde algo nos inquiete, nos llame la atención de la palabra, es la señal de que Dios nos está indicando que debemos cambiar, poner atención a lo que se está refiriendo en la palabra. Por algo me inquieta, por algo me llama la atención, por algo me siento incómodo, hay algo. Entonces, ese es el llamado que nos está haciendo saber el Señor, que necesitamos poner atención en lo que nos dice para ponernos en acción, hacer los cambios en nuestra vida. Así de que sin más, vamos a comenzar. ¿Listos? ¿Listas? Aquí. A ver, como eso de que ya también, aunque traiga lentes, no veo muy bien. Que digamos, todo por servir se acaba. A ver, y sin más, vamos a comenzar y reflexionar. Y todo es para meditar, reflexionar, pensar la llamada de atención que Dios nos está haciendo.
y analizar también lo que estamos viviendo. Sin más, vamos a comenzar hoy con que me pareció muy, como siempre, pues es la palabra de Dios y lo digo siempre, muy interesante, muy importante lo que aquí se nos está compartiendo. Y acordémonos que hoy se festeja, estamos mejor dicho, en la 26ª semana del Domingo del Tiempo Ordinario. Se sigue con la casulla verde, los sacerdotes. Y la primera lectura nos tocó con el libro de los números. Acordémonos que el libro de los números pertenece al Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Dice, primera lectura, el libro de los números, capítulo 11, versículos 16, 17, 24 y 29. Y nos dice así, poner mucha atención. Y nos dice aquí, el Señor respondió a Moisés y le dijo, reúneme a 70 de los ancianos de Israel. Poner atención, deberás estar seguro de que son realmente ancianos y escribas del pueblo. Llévalos a la carpa del encuentro y que permanezcan allí junto contigo. Continúa, yo bajaré hasta allí, te hablaré y tomaré algo del espíritu que tú posees para comunicárselos a ellos. Así podrán compartir contigo el peso de este pueblo y no tendrás que soportarlo tú solo. Entonces Moisés salió a comunicar al pueblo las palabras del Señor. Luego reunió a 70 hombres entre los ancianos del pueblo y los hizo poner de pie alrededor de la carpa. Entonces el Señor descendió de la nube y le habló a Moisés. Después tomó algo del espíritu que estaba sobre él y lo infundió a los 70 ancianos. Y apenas el espíritu se posó sobre ellos, comenzaron a hablar en éxtasis, pero después no volvieron a hacerlo. Después, 2 hombres, uno llamado Eldad y el otro Medad, se habían quedado en el campamento y como figuraban entre los inscritos, el espíritu se posó sobre ellos, a pesar de que no habían ido a la carpa. Y también ellos se pusieron a hablar en éxtasis. Continuamos. Un muchacho vino corriendo y comunicó la noticia a Moisés con estas palabras. Y dijo, Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, que desde su juventud era ayudante de Moisés. Intervino diciendo, Moisés, Señor mío,
No se los permitas, no se lo permitas. Pero Moisés le respondió con esta pregunta: ¿acaso estás celoso a causa de mí? Ojalá todos fueran profetas en el pueblo del Señor, porque Él les infunde su espíritu. Fíjense, qué importante y qué claro nos habla aquí el Señor a través de Moisés, cómo le está dando las indicaciones a Moisés. Moisés obedece. Dios lo escogió a Moisés. Pero Moisés entendió de qué se trata el llamado que Dios le hizo. Es obedecer, cumplir la orden sin cuestionar, aunque a través de todo su caminar en ese llamado falló, como fallamos todos. Pero lo importante es reconocer cuando fallamos y sobre todo obedecer al llamado que Dios te ha hecho y que tú le dijiste que sí. Con tu libre albedrío dijiste que sí. Por lo tanto, hay que cumplir con obediencia al llamado que se te ha hecho. En este caso a Moisés, y que te lo dice a ti y me lo dice a mí hoy, dominguito 29 de septiembre del 2024. Porque esto no se quedó en la historia. Fue, es y será. Porque es palabra de Dios y es orden que a todos como sus hijos tenemos ese llamado. En especial a los que precisamente a los que Dios específicamente los llama del montón, del rebaño, de las ovejitas, pero que Él, como Padre que es, sabe lo que cada uno de nosotros es Él en nosotros, lo que es Dios para nosotros, si tenemos fe o no tenemos fe, si tenemos poquita o mucha, creemos o no creemos. Él sabe realmente lo que está en nuestro corazón. Y por eso aquí le da la orden a Moisés que le dice que le reúna 70 de los ancianos de Israel, o sea, de los que ya están preparados en el rebaño, que ya han comprendido, han sido preparados en la palabra del Señor. Es ir a evangelizar e ir a hacer más discípulos, que se evangelice, que se diga su palabra, que se instruya, que se hable de la palabra de Dios. Instruye a aquel que no sabe, al que no sabe de nada de mí, tú que ya sabes, instruye. Esa es la misión que tenemos todos como hijos de Dios. Entonces aquí seleccionó a 70 de los ancianos de Israel. Deberás estar seguros de que son realmente ancianos y escribas del pueblo, o sea que ya tengan conocimiento de lo que es la palabra de Dios, listos para instruir a los demás. Y les dice: llévalos a la carpa del encuentro y que permanezcan allí junto contigo, ahí separaditos esos 72. Yo bajaré hasta allí, hasta ellos, te hablaré y tomaré algo del espíritu que tú posees, porque Dios ya estaba, el espíritu de Dios estaba en Moisés. Como todo aquel que nosotros ya hemos entendido y hemos tenido ese encuentro personal con el Señor, está el Espíritu de Dios en nosotros. Somos, de cierta manera, ya sentimos, sabemos, el Señor nos ha hecho saber quién es Él. Y a través de ese Espíritu de Dios que está en Moisés, le dice:
y tomaré algo del espíritu que tú posees, de la de ese amor, de esa verdad que Moisés tiene, de saber que Dios es quien es, que no hay otro. Y de esa verdad, de esa fe, que es lo que te dice a ti y a mí, de lo poquito que tú tengas, si tú crees en mí, por eso nos dice, con tu fe se salvará tú y toda tu familia, con esa fe que tú tengas. Tiene poder, porque es la presencia del Espíritu de Dios que habita en ti, y por lo tanto tiene poder de que a través de tu fe, aunque aquellos, como en el caso que se nos dice normalmente a nosotros los padres, si yo tengo fe y mis hijos tal vez no tienen esa fe todavía, pero a través de mi fe yo los incluyo a ellos y están mirando en mí con hechos la fe que yo tengo en Dios y que la estoy poniendo en práctica, y están mirando con mis hechos, con mi estilo de vida, con mi todo, cómo yo creo en Dios, el único Dios verdadero. Y estoy poniendo de mi parte para obedecer a Dios. Por lo tanto, se tiene poder. Y con esa fe que tú tienes, tú vas a contaminar de cierta manera, vas a poder ayudar a los tuyos con esa fe. Y tanto es de lo mismo que digo siempre, de lo bueno contaminas a los demás, pero también de lo malo que hay en ti vas a contaminar de maldad a los demás. Y es lo que estamos mirando de hoy en día. Pero vamos a seguir en esto. Entonces dice, y tomaré algo del espíritu que tú posees para comunicárselos a ellos. Así podrán compartir, fíjense, compartir, que les acabo de decir, contigo el peso de este pueblo, porque se necesita mucha ayuda en la casa de Dios, al servicio de Dios. Se requiere mucha ayuda, que haya muchos servidores, que haya muchos que le digan sí al Señor. Aquí estoy yo para evangelizar, para ayudar, para poder sacar al pueblo de Dios de las tinieblas, del engaño, de la mentira, del pecado. Dice, para que así podrán compartir contigo el peso de este pueblo y no tendrás que soportarlo tú solo. Para que no sea tan pesada la carga de que unos poquitos, hay tanta necesidad en el mundo, pero pocos los servidores, que se necesita repartir las cargas. Las ayudas se necesitan de que haya más servidores de Dios para poder ayudar al mundo, a la comunidad. Habiendo más servidores, se puede ayudar más al pueblo. No nada más van a estar esos poquitos, esa cantidad de gente, demasiada gente para poquitos, no se puede. Entonces hay que compartir las cargas. Por eso es tan importante que haya discípulos en la casa del Señor, que haya manos, pies, todos los dones que se nos han dado, desarrollarlos, saber primeramente cuál es tu don y ponerlo en práctica, desarrollarlo bien, prepararte bien en la palabra de Dios, a llevar una vida recta, justa, sana, como debe de ser, para que dé fruto. Si tú no llevas una vida correcta, si tú no cumples con los 10 mandamientos y no, como les dije en el último video, si no te pones el cinturón de que te tienes que detener a todos tus impulsos, a todos tus deseos, para no caer en pecado, ese fruto no se va a dar bueno, porque no está realmente limpio. Tú tienes que estar interiormente, tienes que estar bien. No tienes que estar en pecado, porque ese don un don no se puede desarrollar, un don de Dios no se puede desarrollar en una persona que no está haciendo las cosas bien, no está llevando una vida correcta. Porque Dios no habita ahí en el pecado a trabajar. ¿Cómo vas a estar viviendo una vida desordenada y estar imponiendo manos o estar? No va a funcionar así. ¿Por qué? Porque estás echando mentiras. Estás diciendo una cosa, pero en realidad estás viviendo otra. Así no. Entonces aquí es muy importante poner atención en esto. Dice, entonces, así podrán
compartir contigo el peso de este pueblo y no tendrás que soportarlo tú solo. Moisés salió a comunicar al pueblo las palabras del Señor. Luego reunió a 70 hombres entre los ancianos del pueblo y los hizo poner de pie alrededor de la carpa. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló a Moisés. Después tomó algo del espíritu que estaba sobre él y lo infundió a los 70 ancianos. Y apenas el espíritu se posó sobre ellos, comenzaron a hablar en éxtasis, pero después no volvieron a hacerlo. Como Dios los reunió, Dios bajó en la nube. Por eso si me escuchan a mí siempre decir que por mientras que yo esté bajo la cobertura del Señor, abajo de su nube, me va a ir bien. Estoy en obediencia, pero si yo me salgo de la cobertura de Dios, de esa nube, que estoy protegida, me voy a perder. Porque con la cobertura de Dios, que es la nube, te tapa de todo, te cubre. Entonces, por mientras que obedezcamos y estemos agarrados de la mano de Dios, vamos a estar cubiertos, vamos a estar protegidos. Por eso los llamó y a los que Dios les hizo el llamado, que le dijo a Moisés que escogiera a los 72, ya previamente, ya preparados, destinados para lanzarlos a evangelizar al mundo. Los llamó, los reunió y los dijo, los puso alrededor de la carpa, la cobertura. Hay un límite. Está aquí la cobertura, está protegido, está señalado el terreno. ¿Quiénes son los que se paran aquí? En la cobertura, en la carpa. Ahí, ¿qué fue lo que dijo? Bajó la nube y le habló a Moisés. Y dice, y apenas con el espíritu de Moisés, de su fe, de Dios, primeramente, pues que Dios le infundió a Moisés la sabiduría de la fe, también de tener la fe, y lo mismo a los que se eligieron a través de esa fe, de ese espíritu que se seleccionó a estos 70, ya como quien dice, les impuso las manos el Señor, les dio la aprobación, los bendijo, están aprobados, yo los seleccioné y vayan, les doy el permiso, ya los ungí, vayan a servir al pueblo de Dios, a que se sepa mi palabra, a hacer la obra mía, porque yo los seleccioné y los bendije y les di el poder para que vayan. Fíjense qué importante es entender lo que el Señor nos dice. Dice, entonces, apenas el Espíritu se posó sobre ellos, por eso se dice que cuando se empieza a sentir cuando uno empieza, por eso les digo que uno por más que diga a las personas, tú tienes que vivir esa experiencia de tener esa relación personal con Dios para saber qué siente tu espíritu. ¿Cómo sientes tú la presencia de Dios? Es algo que no hay palabras para explicar. Entonces, empiezas a hablar. Dice, el Espíritu se posó sobre ellos, comenzaron a hablar en éxtasis. Es cuando la gente empieza a hablar en lenguas o empiezas a llorar, empiezas a sentir, es tan grande la presencia, es tan profunda la presencia del Señor en ti, que no hay palabras de descifrar por qué se te salen las lágrimas, qué estás hablando, es tanto el amor que se desborda de ti, que es de alegría, es de saberte que hay algo poderoso que te hace sentir amada, que eres especial. Y la gente no se da cuenta, cae en eso de no saber cómo explicar, simplemente lloras de alegría, es algo especial. Te está llenando, te está abrazando Dios, te está apapachando, te está dando lo mejor de Él, la fuerza, para que tú te nutras y vayas y compartas lo que te está dando. Te está llenando de amor, de fuerza, de compasión, para que vayas y también así, como Moisés a través de su espíritu, de esa fe, sirvió esa fe de Moisés también para poder infundir a los 70. Y así esos 70 también de lo que Dios les dio, e ir e impregnar
a otros, también contaminar a otros del amor maravilloso de nuestro Señor, de esa verdad, de esa fe. Se nos da, se nos llena para compartirlo, no para que te quedes tú con eso. Porque de nada va a servir de tener tanto, no lo vas a disfrutar. Tienes que compartir, llenar a otros de esa fe, de ese amor, de esa misericordia del Señor, que el Señor al que llama lo llena para que comparta, no para que se quede con él. Entonces dice, y apenas el Espíritu se posó sobre ellos, comenzaron a hablar en éxtasis, pero después no volvieron a hacerlo. Continúa, 2 hombres. ¿Se acuerdan que el primero se quedaron 2 en otro lugar, que fueron Eldad y el otro Medad? Se habían quedado en el campamento, ellos no fueron. Dice, y como figuraban entre los inscritos, entre los que Dios había llamado también, aunque no estaban ahí con los 70, estaban en otro lugar, pero ya Dios los había seleccionado y se quedaron aparte, eso no importa. Dios ya tenía un propósito para esos 2 hombres, Eldad y el otro Medad, que aunque no estaban ahí, el Espíritu se posó sobre ellos allá donde estaban, aunque no estaban acá con los 70. También se inundaron del poder de Dios que los ungió, dice, y el Espíritu se posó sobre ellos a pesar de que no habían ido a la carpa. Y también ellos se pusieron a hablar en éxtasis, porque Dios es el dueño de todo. Él da y quita, estés donde estés. Cuando Él hace un llamado, Él dice, tú, estés donde estés debajo de las piedras, Dios ya sabe que estás ahí y tiene un plan para ti. Te va a llenar de su gracia y te hará salir de donde estés. Para que veamos el poder de Dios, la gloria de Dios, de lo que es capaz de hacer. Por eso yo siempre estoy diciendo que cuando Dios hace el llamado a la persona, empieces a su servicio, a lavar los baños, a limpiar la iglesia, a ser lector, a cantar, a lo que sea. El Señor no llama a los capacitados, Él capacita a los que llama. Él sabe por qué te hizo el llamado y qué va a hacer contigo. ¿Qué don te dio? ¿Qué don sabe que tú tienes? Y lo vas a desarrollar bien y vas a dar mucho fruto. No impidamos y no seamos piedra de tropiezo para los que Dios ha llamado. Se necesita mucha ayuda, se necesita mucho la obra del Señor, que se siga, que nunca deje de haber manos, pies, bocas para estar al servicio de la obra del Señor. Porque la obra del Señor no es las personas que están ahí. Es ser obedientes y traer más trabajadores a la viña del Señor, porque necesitamos mucha ayuda, muchos trabajadores se necesitan. Entonces dice, entonces el Espíritu se posó sobre ellos, a pesar de que no habían ido a la carpa, y también ellos se pusieron a hablar en éxtasis, ya también estaban elegidos. Dice, un muchacho vino corriendo y comunicó la noticia a Moisés con estas palabras, diciéndole, Eldad y Medad están profetizando en el campamento, a manera, tal vez, no se sabe, si a manera de queja, de chisme, o para que a Moisés le diera envidia, si le hubiera dado envidia, si pensara como el mundo, si estuviera en el mundo, si no tuviera conciencia de lo que de lo que hizo el Señor. Actuaría de otra manera con celo a decir, y esta es una señal que cuando vemos que el Señor llama a personas a su servicio y ya estamos nosotros ahí y sentimos celos de aquel que va progresando y va haciendo bien su trabajo porque está desarrollando bien su don, no es él, es el Señor. Y el esfuerzo también de esa persona de lo que es Dios en él. Por eso se está aprendiendo y se está haciendo más hábil, está perfeccionando su don, porque ama al Señor. Y si nosotros tenemos celo,
de ver de lo que aquel que después de nosotros viene y está haciendo bien su trabajo y tenemos celo y lo queremos quitar de ahí, Dios no estamos entendiendo la palabra del Señor, no estamos cumpliendo con lo que Dios nos dice, que es animar a que vengan muchos servidores a la viña del Señor. Porque ya desde el momento en que nos viene el celo espiritual, la envidia, eso ya no es de Dios. Eso ya está el enemigo ahí trabajando. Entonces dice, el muchacho vino corriendo y comunicó a la noticia a Moisés con las palabras diciendo que Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, que Josué después es el que, como quien dice, la mano derecha de Moisés, que está siendo preparado y que es el que termina yendo a la tierra prometida, porque Moisés no la va a finalizar. No va a entrar a la tierra prometida por situaciones que después si lee la palabra de Dios, ahí te vas a enterar por lo que pasó Moisés, que no le tocó llegar a la tierra prometida, fue Josué. Entonces por eso les digo, tenemos que ir preparando a otro para cuando nosotros ya se nos termine nuestro periodo en el lugar donde estemos, va a haber otro para que continúe la obra que uno dejó, tal vez a la mitad o tal vez termines, pero siempre tenemos que ir preparando a otro que nos sustituya. En este caso, Josué. Dice Josué, hijo de Nun, que desde su juventud era ayudante de Moisés, intervino diciendo, y le dice a Moisés, también en su ignorancia, Moisés, Señor mío, no se lo permitas, fíjense. Ya desde ahí, a pesar de estar en las cosas de Dios, estar al servicio de Dios, ser ayudante de Moisés, sabes de la palabra, sabes lo que es Dios, sabemos. Y de hoy en día, ¿acaso no estamos haciendo lo mismo en la iglesia? En donde si es que estás con algún ministerio, en algún puesto, no estamos actuando de la misma manera con el celo espiritual, la envidia de decir, Moisés, Señor mío, no se lo permitas. ¿Por qué no? Si ya Dios los llamó y desde lejos les dio la bendición. Para que veamos que aún estando en las cosas de Dios, sabiendo de las cosas de Dios, sabiendo de la palabra de Dios, nos dejamos engañar y muchas veces no nos damos cuenta. Entonces tenemos que estar vigilantes a lo que pensamos, a lo que decimos, a lo que hacemos. Cuando se nos vienen estos pensamientos, estas envidias muy sutilmente que parece que no, pero dentro de nosotros el Espíritu nos dice, no tienes por qué tener celos, ¿por qué tienes coraje que esté haciendo bien su trabajo? Entonces, pero Moisés le respondió, ¿por qué? ¿Por qué le respondió así cuando le dice con esta pregunta? Se dio cuenta Moisés que le dijo, ¿acaso estás celoso a causa de mí? O sea, ¿por qué me dices que no se lo permita, Josué? ¿Acaso estás celoso? Porque yo soy ahorita el que estoy haciendo esto y me estás de cierta manera metiendo la cizaña de que ya están otros privilegiados también haciendo la obra del Señor, al igual que yo, y que Dios los autorizó y les dio la bendición, y con decirme esto me estás haciendo de que yo me venga el celo en sí, que eso no es de Dios, y los quite de donde Dios los puso. ¿Quién soy yo para quitar a alguien que Dios ya puso? Y es exactamente lo que vemos de hoy en día que pasa y no nos damos cuenta, o nos hacemos de los que no nos damos cuenta. Y le dice, ¿acaso estás celoso a causa de mí? O sea, no me vengas con chismes, no me digas eso, porque tú sabes que eso no es de Dios y punto. Cuando alguien te venga así, de esa manera a preguntar, acá haya controversia y haya envidia y que salgas mal con otro de los que están, de los trabajadores del Señor, no te dejes engañar. Cuando te vengan con chismes y hablar,
de las personas que están al servicio de Dios a través de chismes, no les hagas caso y diles muy amablemente, no me digas a mí nada, no quiero saber nada. Eso no nos corresponde ni a ti ni a mí. Entonces dice, y le dice Moisés muy bien, ¿acaso estás celoso a causa de mí? O sea, no me vengas con chismes, déjame en paz, deja la obra del Señor, Él sabe lo que está haciendo. Dice, y le dice, ojalá, en vez de decir, oye, ¿cómo, quiénes son o qué? A seguirle el chisme, no. Él le dijo, le respondió como hijo de Dios, ojalá todos fueran profetas en el pueblo del Señor, porque Él les infunde su espíritu. Él es el dueño de la viña, Él es el dueño de todo. Tú y yo simplemente somos trabajadores. No tenemos ningún puesto, todos somos trabajadores. Así se tiene que decir y callar aquel que te viene con chisme, hablar de tu hermano que está en algún ministerio, en algún puesto al servicio de Dios. Todos somos trabajadores, todos somos iguales. Nadie somos más ni nadie somos menos. El dueño de la viña es el Señor. Y Él pone y quita a quien quiere, como fue cuando los llamó, que al primero que empezaron de temprano les dio un denario, el salario, y a los que trabajaron 1 hora al último igualmente fue el denario, porque es el dinero, la obra del Señor. Para Él todos somos iguales y Él sabe por qué lo hace y a quién llama y a quién no, o a quién quita también, aunque tengan muchos años ahí. Entonces, cuando entendamos realmente lo que es la palabra de Dios y lo que es estar al servicio de Dios, las cosas cambian y realmente nos hacemos buenos servidores de la obra de Dios, porque no es nuestra, es la obra de Dios. Y Él quita y pone, Él llama a quien Él quiera, aunque nosotros creamos que no es digno. ¿Quiénes somos nosotros para decir quién es digno y quién no es digno? Él llama a quien quiere porque sabe lo que hay en el corazón de esa persona. Y si no es ahorita que tenga tal vez el corazón muy, muy listo para ya recibir todos los dones, el Señor sabe que con lo que tenga, desde el momento en que lo llama, Él sabe lo que va a hacer en qué fruto va a dar esa persona. Pero nosotros somos metiches, somos envidiosos. En vez de ayudar, estorbamos. Y por eso estamos como estamos, que se necesita mucha mano de obra en la casa de Dios, al servicio de Dios, por lo egoísta, por lo convenenciero, por lo envidioso que somos. Y la gente no lo queremos reconocer. No lo queremos reconocer. Nos da celo. Si hay algo tan grave y que pasa demasiado al servicio de Dios, es el celo espiritual. Todos queremos ser el que tenga más dones y que sea más especial. Y según en el puesto que estés más arriba, según eres más especial. No. Somos simples trabajadores. Nadie es más ni nadie es menos. Es el Señor, el dueño de todo. Es el patrón. Dice, y continuamos con la epístola de Santiago. No les voy a leer el salmo porque es mucho. Y dice, epístola de Santiago, o sea, carta de Santiago, capítulo 5, versículo 1 y 6. Ustedes, los ricos, lloren y giman por las desgracias que les van a sobrevenir, porque sus riquezas se han echado a perder y sus vestidos están roídos por la polilla. Su oro y su plata se han derrumbado, y esa herrumbre dará testimonio contra ustedes y devorará sus cuerpos como un fuego. Ustedes han amontonado riquezas, ahora que es el tiempo final. Sepan que el salario que han retenido a los que trabajaron en sus campos están clamando, y el clamor de los cosechadores ha llegado a los oídos del Señor del universo. Ustedes llevaron en este mundo una vida de lujo y de placer,
y se han cebado a sí mismos para el día de la matanza. Han condenado y han matado al justo, sin que él les opusiera resistencia. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí en esta carta de Santiago no está diciendo que los ricos sean, que esté mal que sean ricos. No. El gran problema que se le está reclamando aquí es que cuando tú eres rico, tienes a manos llenas todo, tú nunca te pones a pensar en el pobre, en el que no tiene, que al que estás explotando, si eres el patrón y le pagas menos, no le das su salario justo, le robas, lo explotas, le retienes tal vez su salario y tú vas teniendo más y más y más, se vas aumentando tu riqueza a costas del dolor y la retención o el salario no justo a las personas que están a tu cargo, en tus empresas, en donde lo que tú tengas. Entonces, el sufrimiento que pasen esas personas porque les hace falta ese salario que tal vez les has retenido, que no se los has pagado un salario justo, que los trabajas de más, que les haces en la explotación a que se cansen de más, que no lleguen a tiempo a sus casas por todo el trabajo que tienen que hacer, que no es el horario correcto, sino que les estás exigiendo más de lo que deben de hacer. Entonces el retenerles ese tiempo al estar haciendo tu trabajo, su trabajo en tu empresa o lo que sea, les estás quitando ese tiempo que deberían estar con la familia. Eso, ante los ojos de Dios, Dios es un Dios justo, de justicia. Y por eso dice que aquellos que en este mundo tuvieron de más y tuvieron a manos llenas y explotaron al que no tiene, el que no tiene lloró, tal vez pasó hambres, tal vez tuvo que ser corrido de su casa por no tener el dinero para pagar. Pero como Dios es un Dios justo, vendrá la justicia para el pobre, porque tenemos un Padre justo. Y que estas lágrimas y todo ese sufrimiento que se ha pasado, a ti de nada te va a servir. Aquí en este mundo estuviste lleno de riquezas, todo, a causa del sufrimiento del pobre. Pero aquí fuiste rico, aquí la gozaste, pero allá, ante los ojos de Dios, vendrá la justicia. Y este que derramó lágrimas aquí y que no tenía tal vez dónde vivir, qué comer, o que sus hijos se miraron limitados por la falta de la presencia de los padres, por estar trabajando tanto, allá en el cielo, o sabrá Dios cómo va a ser la justicia, pero de que va a haber justicia, va a haber justicia. Para el que abusó, va a haber justicia divina, y para el que sufrió, va a haber justicia divina. Eso es para reflexionar. Y no es que sea malo tener dinero, es qué haces con el dinero, con el poder. Continuamos. Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 38, 43, 45, 47 y 48. Y nos dice así. Juan le dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no es de los nuestros. Poner mucha atención. Pero Jesús les dijo: no se lo impidan, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Y el que no está contra nosotros, está con nosotros. Les aseguro que no quedará sin recompensa el que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo.
Si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que tienen fe, sería preferible que para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar. Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtala, porque más te vale entrar en la vida manco que ir con tus dos manos a la Gehenna, al fuego inextinguible. Y si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtalo, porque más te vale entrar lisiado en la vida que ser arrojado con tus dos pies a la Gehenna. Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo, porque más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos a la Gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense, aquí el primero empezamos con el libro de los números, donde se quiso también a meter la cizaña, ¿no? De que esos dos que no estaban aquí, a darte el chisme de que por qué están haciendo lo que nosotros estamos haciendo, no lo permitas. Y aquí en Marcos también, para que veamos la envidia, la cizaña, y qué es lo que estamos, especialmente ahorita, en este tiempo que estamos viendo, todo lo que está pasando en el mundo sobre la fe en la iglesia. Queda perfecto a lo que estamos escuchando y viviendo. Juan le dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Volvemos a lo mismo. El Señor llama y le da el poder a quien Él quiere. Y no va a pasar nada si Dios no lo permite. Si no viene de Dios, no va a pasar nada, no va a dar fruto bueno. Porque todo lo que viene de Dios es bueno. Todo lo de Dios es bueno. Nunca va a ser algo negativo. Nunca va a ser para que te pase algo mal. No. La obra de Dios es bueno. Luz, sanación, liberación, salvación, amor. Todo aquel que está al servicio del único Dios verdadero, el único, no Dios, no decir Dios, porque ¿qué Dios estás tú aclamando? No, es decir, en el nombre poderoso de Cristo Jesús hay poder, hay sanación, hay liberación. El único Dios verdadero, el Hijo de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no hay más. No podemos aclamar otro Dios, es el único. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, 3 en 1. Y dice: pero Jesús les dijo: no se lo impidan, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre. Tiene que ser en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Así se tiene que aclamar, en mi fe. En mi fe. Ahí ocurrirá un milagro. Y luego, y dice, pero Jesús les dijo: no se lo impidan, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. ¿Cómo vamos a decir que Dios hace milagro? Vamos a hablar mal de Él.
pues no nos contradijéramos. Entonces no sería el Dios verdadero. Y el que no está contra nosotros, o sea, está con nosotros. Aquel que da fe de que así tiene que ser, así se tiene que aclamar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, ese está con nosotros. El que ore y aclame y pida así en esta fe, ese es de nosotros. Si no lo dice así, no es de los nuestros. No va a suceder un milagro, porque no estamos en la misma sintonía, no estamos en la misma fe. Punto. Les aseguro que no quedará sin recompensa el que les dé de beber un vaso con agua por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo. Porque Dios recompensa la fe y se mira, se manifiesta el poder, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dice, si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que tienen fe, cuando decimos que tenemos fe y viene otro a quererte engañar, en primer lugar yo digo, yo personalmente, yo lo hablo por mí, María López, basada en mi fe, es que a mí, en mí, no va a haber nadie que venga y me cambie mi fe, o que me ponga en duda, o que me haga poner a mí en duda mi fe, porque yo estoy convencida, lo experimento, lo veo día a día, lo que Dios está haciendo en mi vida, en la fe que yo tengo, me responde. Él me responde día a día a como yo vivo, a como yo soy, a mis necesidades, a lo que me sucede. Yo lo compruebo. Entonces yo no tengo ninguna duda, ninguna confusión. Por más que vengan y me digan cualquier otra cosa, depende de mí si yo me lo creo. Pero si yo me lo creo o empiezo a tener duda, quiere decir, sencillo, que no tenía esa fe que decía yo, que decía tener. Porque si realmente estoy convencida de esta fe, no hay nada que me haga cambiar o dudar. Pero si hay uno que es el gran peligro de lo que estamos mirando de hoy en día, que si no leemos la palabra, no le pedimos a Dios, no nos acercamos a Él, no ponemos en práctica esa fe, que sepamos cómo pedir, que sepamos realmente cómo tenemos que vivir esta fe, que tenemos que cumplir con los 10 mandamientos, que tenemos que vivir una vida casta, una vida tenemos que estar en castidad, tenemos que cumplir con los 10 mandamientos, tenemos que ser honestos, tenemos que ser buenos, tenemos que ponernos en el lugar del otro. Tenemos que vivir en santidad, en castidad, no tener envidia, no tener malos pensamientos, no tener malos deseos, controlarte a ti mismo, no hacerle daño a nadie, ponerte en el lugar del otro. Ahí va a dar fruto esa fe. ¿Por qué? Porque tú estás viviendo una vida limpia, santa. Pero si estamos viviendo y nos estamos revolcando en el pecado, aunque yo diga que tenga fe, ¿cómo voy a poder que ese fruto de esa fe que estoy diciendo que tengo, cómo puedo creerme yo misma que es verdad cuando yo estoy haciendo todo lo que el Señor me dice que no debo de hacer? ¿Cómo? ¿A quién estoy engañando? ¿A Dios? No. ¿A los demás? Puede ser, pero principalmente yo sé que no estoy viviendo esa vida limpia que estoy diciendo que estoy viviendo y que no estoy viviendo. Yo sola me estoy engañando. Por lo tanto, por más que yo esté pidiendo y aclamando y haciendo de todo, si yo no estoy viviendo mi vida como realmente la tengo que vivir, no va a dar fruto. Voy a estar diario en problemas. Voy a decir una cosa
pero realmente estoy haciendo otra. Y Dios me va a callar la boca porque yo no, como diría, pues yo no soy tu burla. ¿A quién quieres engañar? Entonces, por lo tanto, no va a dar resultado, no voy a tener buen resultado en la vida. Voy a estar diario mal y aunque esté aclamando 24 horas a Dios, aunque esté ahí de rodillas 24 horas, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo las cosas correctas. Tan sencillo, punto. Entonces dice, si aquellos que todavía no tienen una fe cimentada, una fe firme, y no ponemos en práctica esa fe, y vemos a aquellos que apenas están en ese caminar de saber de las cosas de Dios, y viene una persona con mala intención a desviar a esa persona que está apenas en ese caminar, tambaleando poco a poquito, caminando en esa fe hasta que se llegue a madurar, y nosotros estamos ahí haciendo lo que caiga o que se desvíe, metiéndolo con otras ideas, con otras ideologías, otro Dios, nosotros, el Señor nos va a dar cuentas. Y hay de aquel que sea piedra de tropiezo para desviar a un hijo de Dios por ignorancia, y que te aproveches de la ignorancia para llevarlo a otro camino de la falsa fe, que lo va a perjudicar, que lo va a hundir. Y tú a toda conciencia lo desvías del camino, confundiéndolo para llevártelo. Vamos a dar cuentas. Y por eso nos dice el Señor, si a alguien llegara a escandalizar a uno de esos pequeños que tenía fe, sería preferible para él que le ataran el cuello una piedra de molir y lo arrojaran al mar. Y si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtatela. Evitar en todo esto que sigue es ojos, pies, manos, todo lo que sea piedra de tropiezo para llevar una vida recta y no pecar, no desviarnos del camino del Señor. Mejor dicho, es entender que no es que se nos corte la mano, es que tenemos que evitar lo que nos haga caer en pecado. El mirar, mejor arráncate un ojo. Si al mirar una mujer, un hombre, o robar, o tener malos pensamientos, es mejor, humanamente se dice así, para que el ser humano, como somos gente, pues humanos visibles, para poder entender la gravedad de la situación, el pecado es, arráncate el ojo mejor. Preferible ir con un ojo, pero bien de tu mente, de todo, que no estés pecando, a que vayas con los dos ojos y te vayas al infierno. A que tu mano, ¿a dónde te lleva? A la mentira, a robar, a hacer maldad y media. Mejor córtatela. Evita el pecado. Tus pies, ¿a dónde te llevan? Evita el pecado. Evita. Es mejor ir, tal vez, sin un pie, sin un ojo, sin que no vayas físicamente completo, pero que vayas lo principal, con tu mente, espíritu, tu cuerpo, sanamente, que no le has fallado a Dios. A que vayas completo, pero te vayas al infierno. ¿De qué sirve? Ese es el ejemplo, y por eso se nos da así, para que entendamos humanamente la gravedad de las cosas. Así de que mucho para reflexionar, que tenemos que tener mucho cuidado, que tenemos que ser testimonio bueno para los demás, para poderlos convencer y ahora sí, contaminar de lo bueno, de la salud, de la vitamina, de la felicidad, del amor, de darle esperanza al mundo, a decirle que sí se puede, que tenemos, que hay gente buena, hay gente que tiene amor, que tiene respeto, que te valora, que te hace un bien, que está ahí para ti. Pero tú tienes que dar exactamente lo mismo. Hay esperanza. Tenemos que ser más buenos y que no haya malos.
pero tenemos que hacer un cambio el ser humano, tenemos que llenarnos de amor, de compasión, de ponerte en el lugar del otro. De los requisitos que tú pides que te traten a ti como ser humano, tú lo des primero, que tú tengas esos requisitos también. El tú me das, yo te doy, porque Dios es un Dios justo, de igualdad. Lo que tú pides, yo tengo derecho a recibirlo también. Lo que yo quiero recibir, tengo la obligación de dártelo a ti también, lo que yo pido. Pero yo no puedo pedir tener algo que yo no doy. Punto. Sencillo. Una y una. Estamos en igualdad, en derecho. Ni tú eres más, ni yo soy menos. Ni yo soy menos, ni tú eres más. Somos iguales. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Tú tienes tu valor como hombre, yo tengo mi valor como mujer. Tú tienes valor como hijo de Dios, hombre, yo tengo mi valor como hija de Dios, mujer. Te hizo a ti y me hizo a mí perfectos para dar vida. Es la única manera que se puede dar vida. Todo lo demás es historia, todo lo demás es el mundo, es todo lo que nos hemos contaminado, pero originalmente como es como Dios lo dijo, lo dice en su palabra. Ya todo lo demás es capricho de nosotros, querer ocupar el lugar de Dios. Y no, eso no es así. Pero hay grandes enseñanzas en todo lo que nos dice en su santa y bendita palabra. Por eso es su palabra. ¿Y de qué manera nosotros, a todo esto que nos hemos enfrentado, todos en algún momento hemos actuado, hemos fallado, a tener envidia, a tener celo espiritual, a tener esos malos pensamientos? Pero lo importante es uno aceptar las fallas que uno ha tenido, que alguna vez en su vida uno ha pasado, porque todos la hemos pasado de una manera u otra, unos más, otros menos, pero lo importante es reconocer y decir, yo no quiero ese camino, quítame esos pensamientos, esos deseos, esa envidia, eso que sé que no viene de Dios, porque en el momento en que lo sentimos, lo pensamos, el Espíritu de Dios te hace saber que sentiste envidia, que sentiste coraje, que tienes malos pensamientos, malos deseos, pero en ese momento que se aparecen a clamar y reprender y decir, no lo quiero, que se vaya de mi mente, no lo quiero porque sé que no es bueno. Y así es la única manera que podemos hacer un cambio en la vida, y que el Señor nos llama a través de estas escrituras a que nos está diciendo a gritos, necesito más trabajadores en la viña del Señor, gente dispuesta a servir, a trabajar en mi viña, porque es mucha la mies y pocos los trabajadores. Pero realmente, ¿cuántos trabajadores están dispuestos, que están desempleados y están dispuestos a trabajar en la viña del Señor? Prefieren andar en el camino opuesto, causando lástimas, denigrándose, destruyéndose, pudriéndose, cargando con el costal bien pesado de pecados, de culpas, de rechazo, de denigración, de humillación, de sentirte que eres una porquería, que no hay nadie que dé un 5 por ti, pero no porque no lo haya, porque tú no te has acercado al verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que te puede transformar, que te puede cambiar, porque te ama, porque eres su hijo, y Él te dio vida para que tengas vida en abundancia, y te cambia la túnica, pero te tienes que dejar tocar por Él, acercarte a Él, reconocerlo como tu único Dios verdadero, tu Padre, que dio la vida por ti y por mí a precio de sangre en la cruz. Pero no se quedó en la cruz, porque Él ya ganó, Él tiene ganada la victoria. Pero eso lo hizo por amor. ¿Y quién da la vida por amor? Mucho menos de hoy en día. Solamente Él. Él es el único que realmente le importamos. A nadie más le importamos.
solamente a Él. Él te quiere por lo que eres su hijo. Así de que tenemos un gran representante, un gran padre que con su ejemplo, no de palabras, aparte de palabras, es con hechos, que nos lo ha dejado todo. Y miren, ya para finalizar, les voy a decir, parte de lo que, el final de lo que les compartí el día de hoy, que dice, frente a la misericordia de Dios, reconocer plenamente nuestro pecado, eso es lo importante. Dice, Dios mismo es justicia por excelencia. Todas sus obras son justas, ordenadas desde toda la eternidad por su gran potencia, sabiduría y bondad. De la misma manera que lo ajustó todo lo mejor posible, trabaja sin cesar y conduce cosa a su fin, cada cosa a su fin. La misericordia es la obra de la bondad de Dios. Continuará actuando tanto tiempo como se le permita al pecado atormentar a las almas justas. Cuando este permiso sea retirado, todo se establecerá en la justicia para quedar establecido allí eternamente. Dios permite que caigamos, pero con su poder y su sabiduría nos guarda. Por su misericordia y gracia nos eleva a una alegría infinita más grande. Así quiere ser conocido y amado en la justicia y en la misericordia, ahora y para siempre. Yo no haré nada más que pecar, pero mi pecado no impedirá a Dios obrar. Vuelvo a repetir, yo no haré nada más que pecar, pero mi pecado no impedirá a Dios obrar. La contemplación de su obra es alegría celeste para el alma temerosa, que desea siempre cumplir amorosamente la voluntad de Dios con la ayuda de la gracia. Cuando lleguemos al cielo, seremos testigos de una gran alegría maravillosa. Esta obra procurará hasta el último día. La gloria y la santidad que emanarán de esto subsistirán en el cielo, delante de Dios y todos sus santos para siempre. Esta será la mayor alegría, ver que Dios mismo es el autor. El hombre, él, no es más que pecador. Me parecía que nuestro Señor me decía, ve pues, ¿no tienes allí ocasión para humillarte? ¿No tienes allí ocasión para amar? ¿No tienes allí ocasión para conocerte a ti mismo? ¿No tienes allí ocasión para regocijarte en mí? Por amor a mí, regocíjate en mí. Nada puede gustarme más. Con esto me despido desde esta bellísima comunidad de Lemoore aquí en California. Misión cumplida por el día de hoy en la escuelita del Señor. Mi nombre es María López. Te espero en el próximo video. No me dejes sola, acompáñame. Si te gustó el video, compártelo, dale un like, suscríbete. Nada más, me gustaría, mejor dicho también, que si te suscribes, pues dejar tus comentarios. ¿Qué opinas? ¿Qué te parecen los videos? ¿En qué te identificas?
tú tienes la última palabra allá en tu casita. Así de que me siento muy bendecida, muy complacida de poder compartir con ustedes estos videos y decirles que espero que en su casa realmente estén leyendo la palabra del Señor, que estén realmente teniendo esa hambre de conocer más de la palabra de Dios y que nos estemos formando cada día con la palabra de Dios a ser mejores hijos, mejores seres humanos y amarnos los unos a los otros con respeto, con amor y sobre todo con mucha compasión. Pues sin más, ahora sí, me despido y que le pido a Dios por sus familias, están en mis oraciones y que sigamos creciendo, mejor dicho, en fe. Como digo siempre, si no tienes fe, pídele a Dios que te dé fe. Y si tenemos fe, que nos la aumente. Y solamente así, con esa esperanza, tendremos fuerza para seguir adelante. Pues que Dios nos ayude a todos. Los espero en el próximo video y feliz dominguito. Adiós.